les damos la bienvenida a nuestra primera edición especial de nuestro programa radial, Entrevista con Historia, el espacio donde las voces del pasado cobran vida. En nuestro presente, nuestra periodista Belén Ramos entrevistará a un personaje que marcó profundamente la historia de nuestro largo y hermoso país. Se trata de un joven nacido en tierras mapuches, que en su infancia fue tomado prisionero por los españoles y criado como mozo de caballería. Ahí aprendió el manejo del caballo, la disciplina militar, las tácticas de guerra. Sin embargo, en vez de rendirse, usó ese conocimiento para volver a su pueblo, convertirse en el líder Toqui, una resistencia que puso en jaque al ejército español. Su nombre es sinónimo de coraje, libertad, estrategia. Hoy en nuestro micrófono tenemos el privilegio de recibir al gran Toqui. Lautaro, un aplauso, por favor. Bienvenidos a nuestro primer programa en Entrevista con la Historia, el espacio donde traeremos a un personaje histórico de nuestro largo y hermoso país. El día de hoy traeremos a un valiente, a un guerrero, a un Toqui, Lautaro. Lautaro, ¿cómo está? Toma asiento, por favor. Bien, me gustó llegar aquí. Transité por muchas épocas, pensé que me había perdido. Toma asiento, por favor. Vamos a empezar la entrevista. De verdad pensé que usted no había llegado. ¿Qué es eso? Sopaipillas, por favor, pruébelas. ¿Cómo dijiste que se llama esto? Está muy bueno. Para quienes nos están escuchando por la radio, le hemos dado a probar a nuestro invitado unas ricas sopaipillas. Qué bueno que le haya gustado, Lautaro. La gente de producción le apuntó el clavo con eso. Antes de comenzar la entrevista, ¿no tiene frío estar vestida así? Es mi ropa de guerra. Orgulloso me encuentro que con este atuendo ganamos varias batallas. Mi capa sí la he traído. La traigo solo para cubrir. Las ceremoniales no la he traído. ¿Está bien? No hay problema, Lautaro. De verdad, no hay problema. Recordemos que Nemacún es una especie de poncho que solo ocupaba los hombres de color leche, al igual que la chiripa. La prenda que utiliza Lautaro, que es su cintura. No sé si se la puede mostrar. Chiripa. De hecho, hoy has traído tu hacha. ¿Nos podrías explicar el significado de eso? Esta pequeña cabeza de hacha se llama Toqui, la que denominaba también a los títulos de los líderes militares de mi pueblo. Este era elegido por una asamblea de loncos por los distintos aliados de la guerra. Me persiguieron grandes Toquis, como Inavillo, Lincoyac, por ejemplo. Síguenos contando, Lautaro, sobre tu origen. Me bautizaron como Leftaru, que significa halcón y ave veloz, por lo que te agradecería que me dijeras así mientras conversamos. No hay problema, Leftaru. Sería un honor llamarte por tu nombre originario. Disculpa, tengo una consulta. Te noto un pequeño acento español, siendo que eres de origen indígena. ¿Por qué pasa? Es una historia triste, ya que cuando apenas tenía 11 años, los Wiccas me capturaron y me convirtieron en su yanacona de caballería española. Al comienzo no quería aprender sobre la cultura española, pero gracias a eso pude aprender a ganar batallas y tácticas de guerra. Cuando viste llegar a los Wiccas, ¿no te dio miedo vivir entre ellos? No, sabieron que yo fue un loco, por lo que pensaron que sería buena idea tenerme como sirviente. Leftaru, en nuestro estudio de radio se encuentra como público don Marcos Bea, capitán de caballería, que le quiere dedicar algunas palabras. Buenas tardes, Lautaro. Yo estuve con don Pedro. Cuando lo recogimos demostró en tan poco tiempo ser diestro con la espada y hábil con la lengua castellana. Podría decir muchas cosas usted, Lautaro, pero jamás que era un vil cobarde. Don Beas, creo que se sintió como que yo fuera su amigo, pero fue él mismo que me aconsejó que me olvidara de mi gente, que olvidara mis tradiciones, incluso que viviera bajo las órdenes de un militar. Qué bueno que nombras eso, Leftaru, ya que hemos leído que hace un tiempo los reyes mapuches se opusieron al dominio de los Wiccas, y eso encadenó, como ya todos sabemos, la Gran Guerra de Arauco. ¿Desde qué momento empezaste a planear estratégicamente contra los Wiccas? Según el calendario español, en 1550, cuando trabajaba de yanacona, me di cuenta de los duros castigos que infligieron los españoles en contra de mi pueblo. Desde ahí nació mi idea de abandonar a los españoles. ¿Y cómo fue que lograste escapar del yugo español? Me quedé con uno de los monstruos de 4 patas. Primero estudié a qué hora y en qué momento los caballos quedaban solos en sus establos. ¿Sabía usted que esas criaturas son grandes armas? Hacen todo por sobrevivencia, incluso traicionan a los propios Wiccas. Nos quedamos con varios de ellos y eso facilitó bastante la estrategia. Lo que nos cuentas ha sido estudiado por muchos, incluso por estrategas militares. Pero luego de que te escapaste, ¿cómo volviste a recuperar la confianza de tu pueblo? Fue un
proceso que no tardó mucho, ya que los cabines de linaje comencé con el señor Lonco, de la cuenta del Itata Colo Colo. Le conversé acerca de las vulnerabilidades de los españoles. Les dije, a ellos antes de atacarlos hay que observarlos, aprender quiénes son los más débiles, nunca atacarlos de frente y siempre cercarlos en valles cerrados. Bueno, como nos dices, aprovechaste lo mejor de las estrategias españolas y las usaste en contra de ellos. Pero, ¿qué fue lo menos que te gustó de esas estrategias? ¿Cuál fue el punto débil? Los españoles usaban armadura muy pesada, lo que los volvía lento en el campo de batalla, y sus armas eran inútiles con la lluvia. Además, no solo estaban en nuestro entorno, era nuestro terreno. ¿Y cuál fue tu primer objetivo luego de liberarte del yugo? Nuestro primer objetivo era capturar y dar muerte al gobernador Pedro de Valdivia. Sabías a lo que ibas, lo conocías bien, ¿cierto? Intentamos comunicarnos con él, pero aún después de tanto tiempo se siente traicionado. Él siempre sintió como que yo le debía algo, como si a pesar de capturar a mi pueblo hubiese sido símbolo de mi impiedad. Luego de eso, ¿atacaste Concepción? Así es, fue un ataque rápido y sucesivo, lo que desencadenó luego la batalla de Marubiñú, oscuros días para nuestra batalla. Importante lo que tú dices, Héctor, porque no solo pasaste el comando de Francisco de Villagra, sino que destruiste y saqueaste completamente la ciudad de Concepción. Aquí la historia se divide un poco, Héctor, ya que queremos ver tu versión. ¿Qué sucede ahí? Cuéntanos. No hay versión que contar, ya que ellos llegaron a nuestro terreno, nosotros opusimos resistencia. Lo que sucedió luego fue un sinfín de batalla, lo que sucedió después fue un efecto de lo mismo. Bueno, lo que pasa es que sí, que de hecho también en ese año, en 1557, llegó una sequía hasta ahora, que destruyó la cementera Reche. La guerra siempre ha traído muerte, es algo que la población reche lo sabía muy bien. Además, por una falta de alimentos, la segunda vez que luchó Francisco de Villagra, quemamos Concepción otra vez. Muy importante lo que tú dices, porque también en ese año, en 1556, luego de la batalla de Peteroa, aún sabiendo que tu pueblo estaba débil, insististe en seguir la batalla. Pero antes de que nos digas algo al respecto, se ha acercado a nuestra radio un integrante mapuche. ¿Nos quiere decir algo? Lautaro se caracterizó por su gran valentía, habilidad y agudeza intelectual. En esos años cometió demasiados castigos hacia su propio pueblo, lo que le valió la enemistad de varios caciques, que finalmente se vengaron. Su soberbia lo condenó a la muerte. Fuertes palabras de tu gente, de tu mismo pueblo contra ti. ¿Qué nos puedes decir frente a esto? En la guerra hay bandos que ganan sus batallas y aquellos que las pierden. Y aunque el pueblo mapuche no me permitió seguir liderándolas, sé que en el fondo hizo un buen trabajo y estuvimos a punto de lograrlo. Tremendo logro, Lester, porque tu propia lucha te catapultó como un personaje legendario. Por eso hoy te hemos traído este programa. Probablemente el gran error en algunas batallas es creer que la retirada es un acto de inteligencia y no de cobardía. Lester, antes de dar por finalizada esta entrevista, algunos niños y niñas quieren hacerte unas preguntas. ¿Tienes ánimo de contestar sus preguntas? Como diría mi padre Curiñancú, que comience el malón. Lautaro, ¿cómo se te entendían los reyes? Teníamos el palín, que consistía en 2 equipos de 5 a 15 jugadores, donde cada uno llevábamos una pelota hacia el tribalgüe. Era muy divertido en medio del Incapayín. Buenas tardes, Lautaro. ¿Cómo vivían? ¿Dormían en el suelo? Vivíamos en rucas y dormíamos en pieles, y nunca pasábamos frío porque en el centro había una fogata. Hola, Lautaro. Tengo una duda. ¿Cómo era una muerte digna para un mapuche? Una muerte digna para un mapuche era una muerte rápida y sin sufrimiento. Lautaro, ¿cuál fue tu comida favorita? Bueno, antes de comer lo que estábamos comiendo ahora, comíamos mucho pescado y en mi pueblo cazaba mucho. La verdad, a mí me gustaba toda la comida. Agradecemos a los niños de Lester por haber venido a nuestro programa en Entrevista con la Historia. Me alegra saber que a pasar más de 500 años, el pueblo mapuche sigue teniendo importancia en la historia. Y a pesar como gente de Pedro de Valdivia, seguimos vivos en sus memorias. De hecho, se nos escapa un poco esa pregunta. Lo que pasa actualmente en el pueblo mapuche ha estado en una disputa territorial, pero no con los mismos españoles antiguamente, sino que con los mismos chilenos. ¿Chilenos? ¿Chile? ¿Qué es Chile? ¿Es el nombre que le pusieron los incas a nuestro territorio? Bueno, sí, lo que pasa es que ahora en Chile existe una mezcla entre españoles y mapuches. ¿Seguimos estando bajo el dominio español? De hecho, no, somos independientes desde hace más de 200 años. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué opinas que hoy haya otro conflicto contra el pueblo mapuche contra el Estado de Chile? ¿Sabes que mientras el pueblo mapuche siga vivo, que luchen hasta el final por nuestra libertad? Gracias, Lester, por haber venido a nuestro programa. Esperamos verte en una nueva ocasión aquí en Entrevista con la Historia. De teatro. Este ciclo tendrá una duración de 3 jueves seguidos. El día de hoy hemos traído a uno de los grandes de la historia, a Lautaro. Y si ustedes pueden ver,
Dice entrevista con la historia. Aquí nos encontraremos con nada más y nada menos que con Lautaro. Vamos a conocer quién fue, qué es lo que hizo, cuál fue el gran mensaje y la gran lucha que nos deja. No voy a seguir conversando, voy a mantenerme calladita porque quiero que pongan mucha atención y todos en silencio, porque ahora vamos a presentar nuestro lindo quinto año B, nuestra primera obra teatral, entrevista con la historia. Christopher. Muy buenas tardes, estimado público presente. Hoy les damos la bienvenida a nuestra primera edición especial de nuestro programa radial, Entrevista con Historia, el espacio donde las voces del pasado cobran vida. En nuestro presente, nuestra periodista Belén Ramos entrevistará a un personaje que marcó profundamente la historia de nuestro largo y hermoso país. Se trata de un joven nacido en tierras mapuches, que en su infancia fue tomado prisionero por los españoles y criado como mozo de caballería. Ahí aprendió el manejo del caballo, la disciplina militar, las tácticas de guerra. Sin embargo, en vez de rendirse, usó ese conocimiento para volver a su pueblo, convertirse en el líder Toqui, una resistencia que puso en jaque al ejército español. Su nombre es sinónimo de coraje, libertad, estrategia. Hoy en nuestro micrófono tenemos el privilegio de recibir al gran Toqui. Lautaro, un aplauso, por favor. Bienvenidos a nuestro primer programa en Entrevista con la Historia, el espacio donde traeremos a un personaje histórico de nuestro largo y hermoso país. El día de hoy traeremos a un valiente, a un guerrero, a un Toqui, ¡Lautaro! Lautaro, ¿cómo está? Toma asiento, por favor. Bien, bien, me gustó llegar aquí. Transité por muchas épocas, pensé que me había perdido. Toma asiento, por favor. Vamos a empezar la entrevista. De verdad pensé que usted no había llegado. ¿Qué es eso? Sopaipillas, por favor, pruébelas. ¿Cómo dijiste que se llama esto? Está muy bueno. Para quienes nos están escuchando por la radio, le hemos dado a probar a nuestro invitado unas ricas sopaipillas. Qué bueno que le hayan gustado, Lautaro. La gente de producción le apuntó el clavo con eso. Antes de comenzar la entrevista, ¿no tiene frío estar vestida así? Es mi ropa de guerra. Orgulloso me encuentro que con este atuendo ganamos varias batallas. Mi capa sí la he traído. La traigo solo para cubrir. Las ceremoniales no la he traído. ¿Está bien? No hay problema, Lautaro. De verdad, no hay problema. Recordemos que el macún es una especie de poncho que solo ocupaba los hombres de color leche, al igual que la chiripa. La prenda que utiliza Lautaro, que es su cintura. No sé si se la puede mostrar. Chiripa, chiripa. De hecho, hoy has traído tu hacha. ¿Nos podrías explicar el significado de eso? Esta pequeña cabeza de hacha se llama Toqui, la que denominaba también a los títulos de los líderes militares de mi pueblo. Este era elegido por una asamblea de loncos por los distintos aliados de la guerra. Me persiguieron grandes toquis, como en Navillo, Lincoyac, por ejemplo. Síguenos contando, Lautaro, sobre tu origen. Me bautizaron como Lautaro, que significa halcón y ave veloz, por lo que te agradecería que me dijeras así mientras conversamos. No hay problema, Lautaro. Sería un honor llamarte por tu nombre originario. Disculpa, tengo una consulta. Te noto un pequeño acento español, siendo que eres de origen indígena. ¿Por qué pasa? Es una historia triste, ya que cuando apenas tenía 11 años, los buicas me capturaron y me convirtieron en su yanacona de caballería española. Al comienzo no quería aprender sobre la cultura española, pero gracias a eso pude aprender a ganar batallas y tácticas de guerra. Cuando viste llegar a los Wincas, ¿no te dio miedo ir entre ellos? No, sabieron que yo fue un loco, por lo que pensaron que sería buena idea tenerme como sirviente. Lautaro, en nuestro estudio de radio se encuentra como público don Marcos Bea, capitán de caballería, que le quiere dedicar algunas palabras. Buenas tardes, Lautaro. Yo estuve con don Pedro cuando lo recogimos. Demostró en tan poco tiempo ser diestro con la espada y hábil con la lengua castellana. Podría decir muchas cosas usted, Lautaro, pero jamás que era un vil cobarde. Don Beas, creo que se sintió como que yo fuera su amigo, pero fue él mismo que me aconsejó que me olvidara de mi gente, que olvidara mis tradiciones, incluso que viviera bajo las órdenes de un militar. Qué bueno que nombras eso, Lautaro, ya que hemos leído que hace un tiempo los reyes mapuches se opusieron al dominio de los Wincas
Y eso encadenó, como ya todos sabemos, la Gran Guerra de Arauco. ¿Desde qué momento empezaste a planear estratégicamente contra los Huicas? Según el calendario español, en 1550, cuando trabajaba de Yanacona, me di cuenta de los duros castigos que infligieron los españoles en contra de mi pueblo. Desde ahí nació mi idea de abandonar a los españoles. ¿Y cómo fue que lograste escapar del yugo español? Me quedé con uno de los monstruos de 4 patas. Primero estudié a qué hora y en qué momento los caballos quedaban solos en sus establos. ¿Sabía usted que esas criaturas son grandes armas? Hacen todo por sobrevivencia, incluso traicionan a los propios Huicas. Nos quedamos con varios de ellos y eso facilitó bastante la estrategia. Lo que nos cuentas ha sido estudiado por muchos, incluso por estrategas militares. Pero luego de que te escapaste, ¿cómo volviste a recuperar la confianza de tu pueblo? Fue un proceso que no tardó mucho, ya que los cagüines de linaje comencé con el señor Loco, de la cuenta de Litata Colo Colo. Le conversé acerca de las vulnerabilidades de los españoles. Les dije, a ellos antes de atacarlos hay que observarlos, aprender quiénes son los más débiles, nunca atacarlos de frente y siempre cercarlos en valles cerrados. Bueno, como nos dices, aprovechaste lo mejor de las estrategias españolas y las usaste en contra de ellos. Pero, ¿qué fue lo menos que te gustó de esas estrategias? ¿Cuál fue el punto débil? Los españoles usaban armadura muy pesada, lo que los volvía lento en el campo de batalla, y sus armas eran inútiles con la lluvia. Además, no solo estaban en nuestro entorno, era nuestro terreno. ¿Y cuál fue tu primer objetivo luego de liberarte del yugo? Nuestro primer objetivo era capturar y dar muerte al gobernador Pedro de Valdivia. Sabías a lo que ibas, lo conociste bien, ¿cierto? Intentamos comunicarnos con él, pero aún después de tanto tiempo se siente traicionado. Él siempre sintió como que yo le debía algo, como si a pesar de capturar a mi pueblo hubiese sido símbolo de mi impiedad. Luego de eso, ¿atacaste Concepción? Así es, fue un ataque rápido y sucesivo, lo que desencadenó luego la batalla de Marubiñú, oscuros días para nuestra batalla. Importante lo que tú dices, Eftaru, porque no solo pasaste el comando de Francisco de Villagra, sino que destruiste y saqueaste completamente la ciudad de Concepción. Aquí la historia se divide un poco, Eftaru, ya que queremos ver tu versión. ¿Qué sucede ahí? Cuéntanos. No hay versión que contar, ya que ellos llegaron a nuestro terreno, nosotros opusimos resistencia. Lo que sucedió luego fue un sinfín de batalla, lo que sucedió después fue un efecto de lo mismo. Bueno, lo que pasa es que sí, que de hecho también ese año, en 1557, llegó una sequía hasta ahora, que destruyó la cementera Reche. La guerra siempre ha traído muerte, es algo que la población reche lo sabía muy bien. Además, por una falta de alimentos, la segunda vez que luchó Francisco de Villagra, quemamos Concepción otra vez. Muy importante lo que tú dices, porque también en ese año, en 1556, luego de la batalla de Peteroa, aún sabiendo que tu pueblo estaba débil, insististe en seguir la batalla. Pero antes de que nos digas algo al respecto, se ha acercado a nuestra radio un integrante mapuche. ¿Nos quiere decir algo? Lautaro se caracterizó por su gran valentía, habilidad y evolución intelectual. En esos años cometió demasiados castigos hacia su propio pueblo, lo que le valió la enemistad de varios caciques, que finalmente se vengaron. Su soberbia lo condenó a la muerte. Fuertes palabras de tu gente, de tu mismo pueblo contra ti. ¿Qué nos puedes decir frente a esto? En la guerra hay bandos que ganan sus batallas y aquellos que las pierden, y aunque el pueblo mapuche no me permitió seguir liderándolas, sé que en el fondo hizo un buen trabajo y estuvimos a punto de lograrlo. Tremendo logro, Lestero, porque tu propia lucha te catapultó como un personaje legendario. Por eso hoy te hemos traído este programa. Probablemente el gran error en algunas batallas es creer que la retirada es un acto de inteligencia y no de cobardía. Lestero, antes de dar por finalizada esta entrevista, algunos niños y niñas quieren hacerte unas preguntas. ¿Tienes ánimo de contestar sus preguntas? Como diría mi padre Curiñancú, que comience el malón. Lautaro, ¿cómo se te entendían los reyes? Teníamos el palín, que consistía en 2 equipos de 5 a 15 jugadores, donde cada uno llevábamos una pelota hacia el tribalgüe. Era muy divertido en medio del Incapayín. Buenas tardes, Lautaro. ¿Cómo vivían? ¿Dormían en el suelo? Vivíamos en rucas y dormíamos en pieles, y nunca pasábamos frío porque en el centro había una fogata. Hola, Lautaro. Tengo una duda. ¿Cómo era una muerte digna para un mapuche? Una muerte digna para un mapuche era una muerte rápida y sin sufrimiento. Lautaro, ¿cuál fue tu comida favorita? Bueno, antes de comer lo que estábamos comiendo ahora, comíamos mucho pescado y en mi pueblo cazaba mucho. La verdad, a mí me gustaba toda la comida. Agradecemos a los niños de Lestero por haber venido a nuestro programa en Entrevista con la Historia. Me alegra saber que a pasar más de 500 años, el pueblo mapuche sigue teniendo importancia en la historia. Y a pesar como gente de Pedro de Valdivia, seguimos vivos en sus memorias. De hecho, se nos escapa un poco esa pregunta. Lo que pasa actualmente en el pueblo mapuche ha estado en una disputa territorial.
pero no con los mismos españoles antiguamente, sino que con los mismos chilenos. ¿Chilenos? ¿Chile? ¿Qué es Chile? ¿Es el nombre que le pusieron los incas a nuestro territorio? Bueno, sí, lo que pasa es que ahora en Chile existe una mezcla entre españoles y mapuches. ¿Seguimos estando bajo el dominio español? De hecho, no, somos independientes desde hace más de 200 años. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué opinas que hoy haya otro conflicto contra el pueblo mapuche contra el Estado de Chile? ¿Sabes que mientras el pueblo mapuche siga vivo, que luchen hasta el final por nuestra libertad? Gracias, Néstor, por haber venido a nuestro programa. Esperamos verte en una nueva ocasión en Aquí en Entrevista con la Historia.